Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Hoy día les voy a hablar de un tema un poco controversial y es que entre los cristianos de pronto tenemos la confusión entre si debemos o no seguir la ley de Dios, si debemos o no guardar los mandamientos de Dios o cómo es esto de la gracia. Y aparentemente hay confusión puesto que entre cristianos entendemos y predicamos que la salvación es por gracia, es por fe, no es por obras. Sin embargo, una vez que somos salvos, empezamos a tratar de cumplir la ley nuevamente y seguir los mandamientos y nos empezamos incluso nosotros mismos a condenar cuando no cumplimos la ley o a condenar a otros cristianos. Oye, él es cristiano y no está siguiendo la ley, él es cristiano y está desobedeciendo los 10 mandamientos, él es cristiano, etcétera. Y además juzgamos a la gente del mundo que no es cristiana y les reprochamos que no estén cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces, en el video de hoy vamos a analizar este tema, controversial como digo, pero a la luz de la palabra de Dios, en varios pasajes del Nuevo Testamento y en particular uno del Antiguo. Y espero que con este análisis, con este estudio, puedas tener mayor libertad en Cristo porque la ley no está rigiendo para los cristianos hoy. La ley era con un propósito y hoy en día nos regimos por otra ley. No significa que tenemos chipe libre, no significa que tenemos libertinaje, que podemos abusar de la gracia de Dios. Sin embargo, significa que ya no estamos regidos por la ley, no estamos regidos por las obras, sino por una nueva ley que está puesta en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Bien, vamos a comenzar con un pasaje muy conocido y muy usado para decir que la ley todavía continúa y todavía está en vigencia. Y es un pasaje en Mateo 5, 17, donde Jesús mismo está hablando, por lo tanto tiene mucho peso. Leamos en el versículo 17, yo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ojo ahí, para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Nuevamente, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes del reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Aquí hay harta tela que cortar, como se dice. Jesús está diciendo que Él no vino a abolir o a desechar la ley, sino que vino a cumplirla y cumplir sus propósitos. Y a cumplir, dice explícitamente, lo que está escrito en la ley y en los profetas acerca de Él. Él vino a cumplir la profecía, todo lo del Antiguo Testamento lo vino a cumplir. No me quiero adelantar, sin embargo, les animo a leer el libro de Hebreos completo si es que pueden, ojalá en una traducción actual, moderna, y se van a dar cuenta que todo, prácticamente todo lo del Antiguo Testamento eran sombras, eran tipos, eran imágenes de lo que había de venir. Jesús fue lo que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento trataba de Jesús. Y venido Jesús, ya el Antiguo Testamento no tiene sentido en el sentido en que se entiende de la ley, de cumplir los mandamientos, de los sumos sacerdotes, de los sacrificios de animales, etcétera, etcétera. Todo eso era sombra de lo que iba a venir en Jesús. Y una vez venido Jesús, todo eso ya no tiene sentido, porque Jesús era el verdadero sentido de todo eso. Entonces aquí dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine a cumplir sus propósitos. Nosotros como cristianos sabemos que Jesús vino como Mesías, vino a cumplir la ley con rectitud, cada uno de los mandamientos no falló en nada, en todo fue tentado, pero en nada fue hallado culpable, no pecó, no se halló pecado en él. Sin embargo, él murió como pecador, porque la paga del pecado es muerte. Y al morir, él venció a esta ley, digamos, de la culpa de la ley, porque se le pagó con la culpa, se le pagó con la carga del pecado, como si él hubiera sido pecador y no lo fue. Sin embargo, nosotros que sí pecamos, nosotros que sí quebrantamos la ley, no morimos y vamos a tener vida eterna, puesto que se nos otorgó su ley, su cumplimiento de la ley, su bondad, su rectitud. Por lo tanto, aquí un hombre recto, Jesús, Dios hecho hombre, un hombre recto, que no falló en nada,
nosotros acá, hombres y mujeres pecadores que fallamos en todo, o en algunas de las leyes por lo menos, nosotros deberíamos morir, Él debería vivir y nos intercambiamos. Él murió para darnos vida a nosotros. Entonces, su rectitud, su justicia, su cumplir la ley fue otorgada a nosotros. Y nuestra culpa, nuestro castigo, nuestro pecado fue otorgado a Él. Ese es un precioso intercambio. Ahora bien, leamos en Santiago 2.10. Santiago 2.10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Aquí reforzando lo mismo que decía Jesús, si ustedes no cumplen el más mínimo ápice de la ley, entonces son ustedes insignificantes, como que no son buenos, no pueden cumplir el alta estándar de la ley, el alto estándar de la ley. Y Santiago dice lo mismo, si ustedes fallan aunque sea en una pequeña cosita, una ley pequeñita por acá, ya no cumple la ley. Fallar en una es fallar en toda la ley. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si Jesús está diciendo que no vino a abolir la ley, lo que tenemos que entender es que Jesús fue parte del proceso, del cambio de un pacto a un nuevo pacto. Vamos a leer mucho más de esto en el libro de Gálatas, pero tenemos que entender que Jesús vino a cumplir la ley y murió y resucitó como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, como la ley decía de él, todo esto apuntaba a Cristo, pero no lo había cumplido todavía. Cuando él dijo estas palabras, él no había muerto todavía, entonces todavía estaba sujeto a la ley todo. Sin embargo, con su muerte y su resurrección, esto se cambió. Y quiero que vayamos un poquito a Hebreos. Eh, Les animo a leer Hebreos. Hebreos trata mucho sobre esto. Es maravilloso el libro de Hebreos. Vamos a leer en Hebreos 9. Voy a leer un poquito de contexto y luego para llegar al versículo 16 que me interesa, 16 y 17. Pero vamos a leer desde el 11 para leer el contexto, ¿ya? Entonces Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Aquí está contrastando como era antes con los sumos sacerdotes, con los sacrificios de becerros o de otros animales. Entonces, él no fue con sangre de becerro o de animales, fue con su propia sangre y no fue en el lugar santísimo del templo, sino que fue en el cielo mismo, el lugar santísimo máximo, el real lugar santísimo. Entonces dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y aquí es donde quiero enfatizar, de aquí en adelante. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Está el primer pacto y ahora está el nuevo pacto. Pero esto es lo importante. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Entonces, de esto se trata. Cuando Jesús estaba vivo aquí en la tierra, todavía estaba el antiguo pacto que era por la ley. Por cierto, nunca fue por la ley, siempre fue por la gracia, por la fe, por la promesa, pero se añadió la ley a esa promesa para llevarnos a Cristo. Mientras Cristo estuviera vivo, mientras Jesús estuviera cumpliendo esa ley, él debía cumplirla, valga la redundancia, porque ese era el propósito. El propósito era que se cumpliese todo lo escrito en el Antiguo Testamento, en los profetas y en la ley, acerca de Jesús, que Jesús lo cumpliese. Y una vez que Jesús muere, resucita, venciendo la muerte, venciendo a Satanás y ascendiendo el Padre, a la diestra del Padre, entonces se corta ese primer pacto y ahora comienza a regir el nuevo pacto. No podía regir el nuevo pacto si Jesús no moría, porque el testador debe morir antes de que el testamento entre en vigencia. Y ahora vamos a ver algo que pasó después, porque esto, insisto, esto lo escribió Jesús, lo dijo Jesús,
cuando todavía estaba vivo, pero el apóstol Pablo habla en la carta a los Gálatas, después de que Jesús ya murió, y les habla a ellos en el mismo contexto. Los Gálatas, la gente que vivía en Galacia, eran gentiles, no eran judíos, y ellos estaban volviendo a cumplir la ley, exactamente lo que dije al inicio, y como cristianos entendemos que por gracia nos salvamos por la fe en Jesús, recibimos el Espíritu Santo y luego tratamos de cumplir la ley, cuando no deberíamos hacerlo. No podemos volver a la ley si fue por gracia. Ahora, a ellos les pasaba lo mismo, ellos estaban tratando de volver a cumplir los días de reposo, querían circuncidarse y una serie de normas que le estaban poniendo los mismos judíos a ellos. Sin embargo, miren lo que dice aquí en Gálatas 2, 2 versículo 14. Aquí Pablo hablando de Pedro cuando él en algún momento fue como un poco hipócrita, dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Entonces, Pedro, que era judío, y Pablo, que eran judíos, y ambos eran muy seguidores de la ley, dejaron de seguir la ley para vivir como gentiles, porque entendieron el verdadero evangelio. Y aquí Pablo lo está reprendiendo a Pedro, le dice: ¿por qué tú, que eres judío, que dejaste de vivir las leyes, por qué le estás exigiendo las leyes a estos gentiles que ni siquiera son judíos? Más adelante el versículo 16 dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y más abajo dice: pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Más abajo dice, en el versículo 18 dice: más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. O sea, no pueden volver a la ley si la ley ya no corre, es por fe en Cristo. Nuevamente, en el versículo 19 hacia el final dice: es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y al final del versículo 21 dice: pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? La ley tenía un propósito. La ley fue añadida. Bueno, de hecho, leámoslo específicamente acá, que Pablo nos diga para que no piense que soy yo diciendo algo. Capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Ojo, la ley fue añadida a la promesa era antes, siempre fue por fe, siempre fue por gracia, siempre fue Dios con su amor bendiciendo a las naciones, queriendo que uno viva en una relación íntima, cercana con Dios, una relación libre con Dios. Pero la ley fue añadida después de la promesa, fue añadida para llevarnos a Cristo, pero tenía un propósito que era solo hasta la venida del Mesías. Y más abajo en el versículo 23 del capítulo 3 dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia, protectora por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que esa ley sea nuestra tutora. O sea, estaba la ley que era nuestra tutora, era nuestra guardia, era nuestra protección, y para mostrarnos que somos pecadores, para mostrarnos, como decía Santiago, que si rompemos un poquito de la ley, rompemos toda la ley, por lo tanto somos culpables y necesitamos un Salvador. Ese era el propósito de la ley, y el propósito de la ley era llevarnos a Cristo hasta que viniera Cristo. Una vez venido el camino de fe, una vez venido Cristo, muerto y resucitado por nosotros, ya no tiene sentido la ley era para llevarnos a Cristo. Ahora, voy a leer un poquito más adelante, aquí, capítulo 5 de Gálatas, y luego al final retomamos la idea inicial, ¿ya? Capítulo 5 de Gálatas. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Eso es lo que nos está pasando a nosotros como cristianos. No nos aseguramos de ser libres en la gracia en Jesús. Estamos volviendo a esclavizarnos a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente:
Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, y subrayenlo ahí. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Y es lo que decía Santiago. Si quieren estar con la ley, bueno, estén con la ley, pero tienen que cumplir cada una de las cosas. Con una falla ya están pecadores, ya tienen una cruz. No cumplen. Pero no tienen que estar esclavizados de nuevo a la ley. Asegúrense de permanecer libres en Cristo. Más adelante dice en versículo 6 del mismo capítulo 5. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y ahí está lo que todos entendemos también como cristianos, que toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume en el amor, en el amar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a hacer lo correcto, no por cumplir la ley, no porque la ley lo dice en los 10 mandamientos o en los X mandamientos, sino que porque amamos a Dios y queremos agradarle. Ahora, querer agradarle, no querer cumplir y ser bueno, querer agradarle, querer amarle. Entonces, de eso se trata. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ahora, versículo 13 del mismo capítulo 5. Han sido llamados a vivir en libertad. Han sido llamados a vivir en libertad, no esclavizados nuevamente a la ley. Ahora, claro, está el riesgo, Daniel. Si estamos libres y ya no tenemos la ley, entonces podemos hacer cualquier cosa. Vivimos en libertinaje, vivimos pecando y no nos importa la ley. No se trata de eso. Y aquí Pablo también lo advierte. Dice, pero no usen esa libertad, versículo 13, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Nuevamente, por amor. Sírvanse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo dijo Jesús cuando le preguntaron cuáles eran más importantes los mandamientos. Lo dice Pablo aquí. Toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, la gente que no conoce a Jesús, la gente que no tiene fe en Jesús como Dios mismo hecho carne, viviendo una vida recta, muerto, resucitado por nuestros pecados, puede amar, pero es un amor incompleto, no es un amor real, genuino, completo, porque le falta Dios. Dios es amor. Sin Dios no hay amor perfecto. Entonces, toda la ley puede resumirse en ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no tienes la fe en Cristo. Todo esto que estoy hablando tiene que ver porque tú tienes fe en Cristo, porque tú crees el Evangelio. Si tú no tienes a Cristo, no tienes la verdad, la fe, y no tienes, por lo tanto, realmente el Espíritu Santo en ti. Y esto es lo importante. Acá Pablo termina con todo esto de que no usen esa libertad para seguir pecando, etcétera, y dice, versículo 16 del capítulo 5. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros podemos, ahora con la libertad que tenemos en Cristo, podemos usarla para pecar y es equivocado, no debemos hacerlo. Sin embargo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida y entonces ya no van a ser dominados por sus propios deseos pecaminosos. Más adelante en el versículo 18 dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. De eso se trata. La ley de Moisés era una cobertura y un propósito de mostrarnos que somos malos y que necesitamos la fe en Cristo. Venido Cristo, nosotros ahora podemos tener la fe en Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo, ahora nosotros podemos vivir en la ley del Espíritu. Ya no es la ley de Moisés, es la ley del Espíritu Santo escrita en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos muestra qué hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo en cada circunstancia, no por un manual, no por una regla, no porque lo que dice específicamente en los 10 mandamientos, sino en cada situación el Espíritu Santo nos muestra qué hacer, porque Él es Dios obrando en nosotros. Y eso es lo que Jesús nos dejó, dijo, yo les dejo mi espíritu los va a acompañar, mi espíritu los va a guiar, yo los voy a acompañar hasta el fin del mundo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús morando en nosotros, guiándonos y poniendo la ley en nuestros corazones. Voy a ir un poquito al Antiguo Testamento, vamos a ir a Jeremías 31, Jeremías 31, 33 en adelante dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos
y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De eso se trata. Ahora tenemos la ley en nuestros corazones en el Espíritu Santo y del Espíritu Santo depende nuestra vida recta. Entonces, si ahora leemos de nuevo Mateo para concluir, Mateo 5, el versículo inicial, a la luz de toda esta otra escritura, podemos entenderlo mucho mejor. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y ya vimos cuál era el propósito de la ley, cuál es el propósito de la profecía del Antiguo Testamento. Apuntar a Jesús, acercarnos a Jesús, mostrarnos que somos pecadores, que no podemos cumplir la ley, para que entonces necesitemos el Mesías. Pero venido el Mesías ya no tiene propósito la ley. Y aquí dice, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y el propósito es que nosotros vayamos a Cristo. Si vamos a Cristo en fe, en arrepentimiento, recibimos en gracia la salvación, recibimos en gracia el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo en amor, y en amor vivimos una vida que le agrada al Señor, en amor vivimos una vida recta, santa, no por seguir la ley, no por seguir mandamientos, no por obligación, no para agradar a Dios, simplemente porque tenemos una identidad nueva, porque tenemos a Dios obrando en nosotros, mostrándonos cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo en cada situación. Tenemos la ley del Espíritu y no la ley de Moisés. Y para concluir, quiero terminar con un versículo que está en Romanos 8, al comienzo. Romanos 8, versículo 2. Esta es la versión NTV, dice, y porque ustedes pertenecen a Él, bueno, voy a leer el 1 también, Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, ya no están en el poder del pecado que lleva a muerte, ahora están en el poder del Espíritu que nos lleva a vida. Y abajito, en la versión NTV, hace un asterisco ahí y dice que la palabra poder también puede ser traducida ley. En algunas otras traducciones, creo que la NBI, por ejemplo, dice la ley. Y si cambiamos esa palabra, el poder por ley, se lee así. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, la ley del Espíritu que da vida los ha libertado de la ley del pecado que lleva a muerte. Ahora estamos no en la ley de Moisés, no en los 10 mandamientos, no en ninguna ley humana, estamos en la ley del Espíritu y es el Espíritu Santo el que nos está guiando en cada momento. Por lo tanto, puedes vivir en libertad y como decía Pablo en Gálatas, asegúrate de permanecer en la libertad y no te esclavices de nuevo a la ley. Eso significa libertinaje, eso significa pecar sin consecuencias, para nada. Significa ten intimidad con Dios por medio del Espíritu Santo, aprende a escuchar al Espíritu Santo, aprende a ser sensible cuando Él te muestra qué es correcto, qué no es correcto, aprende cuando Él te dice calla, cuando Él te dice ve y ora por esa persona, cuando Él te dice ora por sanidad por esa persona, cuando Él te dice Daniel, eso no es correcto, no lo hagas, Daniel arrepiéntete, Daniel pide perdón. El Espíritu Santo te va a guiar y Él va a ser tu ley escrita en el corazón. Espero que este video haya sido de tu agrado, que haya sido claro, que haya traído iluminación para entender estos pasajes y nada, que puedas tener libertad en Cristo, porque de eso se trata, para eso murió Cristo, para darnos libertad. Hemos muerto y resucitado y ahora somos una nueva criatura con el Espíritu Santo dentro guiándonos. Un abrazo, que esté muy bien. Comparte este video si crees que a alguien le pueda ser útil y ponle like y suscríbete para que recibas los siguientes videos.